En el verso 19, Pedro dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Hay más en este verso, y lo veremos dentro de un rato. Pero antes quisiera señalar que, si tienen una Biblia King James en inglés, ese mismo verso se lee así. Hechos 3:19. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados. En la Complete Jewish Bible, la Biblia completa judía en inglés, dice, vuélvanse a Dios. Y la versión King James dice, conviértanse. Así que haremos una pausa aquí para hablar de otro tema y examinar otra doctrina cristiana muy difundida que debe dejar de usarse. Y es la doctrina que dice que, para ser cristiano, se pasa por una conversión. Esa pequeña palabra conversión tiene enormes implicaciones y tiene mucho que ver con ese muro de separación que ha crecido entre judíos y cristianos. Y les daré la conclusión de una vez antes de explicar a fondo el asunto. El llamado de Pedro no es a convertirse, es a volverse. Según el diccionario, convertir significa cambiar de forma, pasar por una metamorfosis, convertirse en algo distinto a lo que eres. Pero volverse significa girar, rotar o pivotar. Espero que entiendan la gran diferencia en significado y resultado de esos dos términos, convertirse y volverse. Uno significa convertirse en otra cosa, el otro significa cambiar de dirección. Entonces, ¿qué es lo que una persona debe hacer cuando se arrepiente y llega a Jesús? ¿Convertirse en algo completamente distinto o cambiar de dirección? La palabra que sale en el idioma griego es epistrefo. Epistrefo. Y teniendo en cuenta que lo que está expresándose es pensamiento hebreo, proveniente de la mente judía de Pedro, tenemos que entender que el término griego que vemos es efectivamente una traducción. Y por cierto, no estoy afirmando que Hechos fue escrito originalmente en hebreo. Estoy diciendo que, si bien el texto original está escrito en griego, hasta donde sabemos, el pensamiento, la cultura y el idioma del personaje bíblico de Pedro es hebreo. Así que epistrefo parece ser un intento de traducir la palabra hebrea shav. Shav, que significa volverse o regresar. El problema que ha surgido de esta elección intelectualmente incorrecta de usar la palabra convertir en la Biblia King James proviene de una agenda que la Iglesia Católica sostuvo, por la cual uno tenía que pasar por una metamorfosis, como de oruga a mariposa, para convertirse en cristiano o más aún, de un gato a un perro. Y en partida doble para los judíos. Para que un judío se convierta al cristianismo significaba ante todo dejar de ser judío y empezar a ser un gentil. Esto no fue un malentendido, y tampoco significaba algo distinto de lo que imaginamos mentalmente cuando pensamos en una conversión. Esto es justo lo que el liderazgo de la iglesia pretendía, ya que tenían la idea de que el cristianismo era una religión solo para gentiles, y esta doctrina de la conversión está profundamente integrada, aunque a menudo no es visible, está bajo la superficie, en la mayoría del cristianismo convencional, incluso si muchos cristianos no lo reconocen por lo que es. Las palabras tienen significado. Las palabras crean imágenes mentales que conducen a suposiciones y conclusiones que hacemos a menudo sin darnos cuenta. Y aunque no sé qué haríamos sin la palabra escrita de Dios, por otro lado, a menos que uno sea estudioso de las lenguas originales, las Biblias que todos leemos son traducciones necesariamente. Pero eso es solo el principio de la cuestión de extraer significado de las palabras. El significado de las palabras puede cambiar con el tiempo.
Algunas palabras en inglés usadas en la traducción de la versión King James puede que tengan un significado distinto ahora que estamos en el siglo XXI. Sin ir muy lejos, durante mi vida hay muchas palabras en inglés que usé en mi infancia que ahora significan algo muy diferente. Y hoy se usan palabras en inglés que ni siquiera existían cuando yo era joven. Los que tienen años siguiendo al ministerio Clases de la Torá, de Simiente de Abraham, ya saben que uno de los principios básicos es que debemos tratar de entender lo que esas palabras escritas en la Biblia significaban para sus autores y para las personas a quienes estaban dirigiendo esas palabras inspiradas en su época y en su antiguo entorno cultural de Oriente Medio. Esa reconstrucción histórica es crucial para extraer el significado adecuado de las palabras que leemos en las Escrituras. Lo que también hay que admitir es que algunos de esos conceptos hebreos antiguos han sido trágicamente incomprendidos y a veces tergiversados. Y por ende, fueron mal traducidos al inglés o al español, dándonos una impresión equivocada de su intención original, pero sí cumplen con ciertas agendas teológicas. Hay algunas palabras bíblicas, sin embargo, que tienen más impacto en nuestra teología, doctrinas y filosofía cristianas que otras. Y una de esas palabras clave es el término convertirse o conversión. Y aunque hemos visto el uso de esta palabra en la King James y en otras Biblias, en nuestro estudio de hoy del libro de Hechos capítulo 3, verso 19, esto también es cierto cuando se aplica la palabra conversión al apóstol Pablo. Y hoy les propongo que la palabra conversión sea eliminada del vocabulario de los creyentes y eliminada de nuestras Biblias en lo que respecta a la redención, el arrepentimiento y la salvación, porque en realidad no está allí y no pertenece ni debe ser insertada allí. La conversión nos da una impresión totalmente equivocada sobre lo que Pedro y Lucas tenían en mente en Hechos, y lo que Pablo hizo en vista de su experiencia con Cristo y lo que él esperaba de los discípulos que hicieran en el nombre del Mesías. Los académicos tradicionales de los últimos siglos han concluido que la comunidad cristiana de la primera generación que vino después de Yeshua y los apóstoles ya se había convertido en una religión distinta, separada del judaísmo. Básicamente, la idea es que Pedro estaba en proceso de rechazar el judaísmo en favor del cristianismo y que Pablo ya lo había hecho. Y junto con eso, había decidido condenar como servidumbre inútil cualquier intento que los nuevos creyentes hicieran de seguir la ley de Moisés, que había sido la esencia misma de la religión bíblica. El término que acuñaron los líderes cristianos que llegaron después para describir lo que hizo este estudioso rabino judío llamado Shaul, o Pablo, en ese cambio extremo de ser seguidor del judaísmo a ser un cristiano anti-ley, fue conversión. Se nos dice que Pablo era un converso. Pero, ¿qué significa convertirse? A.D. Nock dice que la conversión significa hacer un cambio grande y deliberado, que implica que lo viejo estaba equivocado y lo nuevo es lo correcto. Y de hecho, ese es el punto decisivo de la doctrina cristiana para probar que Pedro y luego Pablo decidieron que su judaísmo hebreo que obedecía a la Torá estaba equivocado, y esta nueva religión llamada cristianismo que abolió la Torá estaba en lo correcto. A mediados de la década de 1970, un académico bíblico llamado Krister Stendhal, que lideraba el departamento de religión en Harvard, instó a sus compañeros eruditos a abandonar el término conversión y en su lugar utilizar la palabra llamado. Su argumento fue
que esta palabra transmitía con mayor precisión a la mente moderna lo que era verdad. Él dijo lo siguiente: Pedro y Pablo no se veían a sí mismos como que ya no eran parte del judaísmo o como judíos que abandonaron la ley y la Torá. Ellos no se veían así. La palabra llamado ablanda el contraste entre el judaísmo, que estos dos líderes mesiánicos, Pablo y Pedro, habían estado practicando, y este nuevo movimiento en expansión que se centraba en Yeshua de Nazaret. En otras palabras, para Pedro, Pablo y todos los discípulos, lo que llegaron a practicar después de sus experiencias personales con Cristo era un tipo de judaísmo y no una nueva religión antijudaísmo. Por supuesto, hubo rechazo a la propuesta del señor Stendhal por parte de la comunidad cristiana institucional, que no solo quería que hubiera un contraste muy marcado, sino una ruptura completa entre el judaísmo basado en la Torá y el nuevo cristianismo. Y este proceso de pensamiento se basa en la idea de que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, es decir, que él descubrió que la religión tradicional de los hebreos, basada en la Torá, estaba equivocada y ahora seguiría el nuevo cristianismo, que en su época no tenía ningún libro sagrado. Después de todo, es un hecho histórico que no hubo un Nuevo Testamento hasta alrededor del año 200 después de Cristo. Unos 150 años, siglo y medio, después de la época de Pablo. Y si Pedro y Pablo y otros discípulos se convirtieron, ¿por qué seguían yendo al templo en Jerusalén entonces y haciendo sacrificios allí? Si de verdad se convirtieron, ¿por qué Pablo seguía participando en los rituales de los votos? Dejarse crecer el cabello primero y luego cortarlo y ofrecerlo en el templo al concluir los términos del voto. ¿Y por qué seguían participando en las fiestas bíblicas ordenadas en Levítico?